Muy bien, mi hermana Marilyn. Entonces, estamos estudiando la materia de la fe cristiana. Y en nuestro libro de la Escuela de Teología Bíblica encontramos la encarnación de Jesucristo por el nacimiento virginal. Vuelvo a decir, la encarnación de Jesucristo por el nacimiento virginal. ¿De qué trata este nombre? Cuando hablamos de encarnación, primeramente, debemos de enfocar uno de los 4 evangelios del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos y Lucas se le llaman los evangelios sinópticos. ¿Por qué se le llaman los evangelios sinópticos? Porque sus escritos tienen muchas comparaciones entre sí. Mientras que el evangelio, según Juan, habla específicamente sobre el Cristo encarnado, el Dios en la segunda persona de la Trinidad o Trinadeidad, revestido de humanidad. Él habla lo que en la academia se le llama la unión hipostática. Cuando hablamos la unión hipostática, estamos hablando de la unión de lo divino con lo humano. Y eso Juan lo explica de una manera extraordinaria, porque yo creo que Juan recibió la revelación de una eternidad pasada de Jesús para poder explicar que eres Dios hecho carne. Cuando hablamos de la encarnación de Jesucristo por el nacimiento virginal, hablamos de María. María era una doncella. Cuando el profeta Isaías, hace 2700 años aproximadamente, él dice, y nacerá de una virgen, refiriéndose a una palabra hebrea, alma, refiriéndose a una señorita separada para Dios, una señorita que había tenido una educación sobre el Antiguo Testamento, una señorita de que tenía un corazón y una actitud agradable para Dios. No significa que sea mejor que otras. El llamado que Dios le da a María es soberano, no es por ella. Igual el llamado que Dios le da a los hagiógrafos sagrados. Cuando yo digo hagiógrafos sagrados, me estoy refiriendo a los escritores de la Biblia. Por ejemplo, Moisés, que escribió el Pentateuco, él no fue llamado porque él era algo especial, sino que Moisés fue llamado por un llamado soberano. Al igual que usted está estudiando en nuestro instituto bíblico, al igual que yo soy un ministro de la palabra, un servidor inútil de nuestro Señor Jesucristo, no por mí mismo, sino por un llamado soberano. Entonces, María tiene un llamado soberano. Era virgen biológicamente. No había tenido intimidad sexual. No era casada. Entonces tuvo un nacimiento. ¿Quién? Jesús. Dios revestido de humanidad. Porque esa humanidad tenía que ser una humanidad natural, como la que has tenido tú y yo. Pero hay una diferencia, que esa humanidad es impecable. Nosotros no. Nosotros venimos de la descendencia de los padres fundadores de la raza humana. Mira qué interesante. Y estos padres fundadores de la raza humana, Adán y Eva, pecaron, Génesis 3. ¿Y qué pasó? De ahí hacia adelante, todos somos concebidos en maldad por el pecado. Todos traemos la naturaleza caída. William Shakespeare, el escritor y dramaturgo, le llamó al problema de la humanidad
el defecto trágico. Carlos Marx, el escritor de los libros de la lucha de clase social, socialista, y más allá del socialismo, creo yo, ya empujando un poco más ya a una teoría muchas veces marxista, él decía que el problema de la humanidad era la lucha de clases sociales. Hablamos de pobres, medios y gente adinerada, rica, como se le dice en este lenguaje, populacha o populacho. De ahí vino el padre del psicoanálisis llamado Sigmund Freud. Él dijo que el problema de la humanidad era la sexualidad infantil. Cosas que no tienen razón de ser verdad delante del soberano creador. Para Dios el problema de la humanidad es pecado. Por lo tanto, todos hemos nacido en pecado. ¿Quién? Desde Abel, Caín, Set, hasta el que está naciendo ahorita en la humanidad. Ahora, Jesús no tuvo padre físico, no fue José. María estaba desposada. Eso significa que María estaba comprometida. Es como nosotros le llamamos el noviazgo. Pero déjame decirte que en la cultura judía, el estar desposada, siendo novia, era ya como un matrimonio. Ella ya pasaba a vivir un tiempo en la casa de los futuros suegros. Y los suegros examinaban si era una chica virgen, una chica sana. Y ya había como un compromiso matrimonial. Era algo muy serio. Muy diferente a nuestra época, que es una inmoralidad lo que vivimos. La esperma, porque para que nazca un bebé tiene que haber un esposo que en la intimidad sexual ponga el esperma dentro del vientre, dentro de la vagina, del óvulo del esposo. Esa esperma, la eyaculación del hombre, puede botar, vamos a ponerle 300.000 espermas, y solamente una entra a la fertilidad del vientre de la esposa. Ese esperma entra con 23 cromosomas y la esposa recibe la semilla del semen y la esposa tiene 23 cromosomas también. Y cuando se unen, se suman, ¿cuánto? 23 más 23, 46 cromosomas. Inmediatamente la unión hace que el soplo del Altísimo llegue y se forme lo que es la semilla del cigote. Y de ahí crece en un embrión y en un feto. Y así nací yo y naciste tú. Pero fue la tercera persona de la Trinidad quien puso la esperma en el vientre de María. Por lo tanto, fue soberanamente. ¿Para qué? Para que el espíritu humano y el alma humana que iba a tener Jesús desde el vientre de María sea impecable y no sea un alma pecadora que venía de Adán y Eva. Es por eso que Cristo es impecable. Ahora, hay ideas falsas sobre la encarnación. Por ejemplo, están los ebionitas. La filosofía ebionita negaba la realidad de la naturaleza divina de Jesús. El error ebionita es refutado por el apóstol Juan, cuando ellos dicen, niegan la naturaleza divina de Jesús. Y Juan dice en el capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Escúchame bien, hija. La palabra verbo lo usa Juan para referirse a la segunda persona de la trinadeidad. Pero en Jesús, en el principio era el verbo. ¿Qué principio?
Buena pregunta. El principio del Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim et Hashamaim et Haaretz. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué había antes del Génesis 1:1, Marilyn? Nada. Solamente estaba el Dios Trino en su eternidad. Entonces dice Juan, en el Génesis 1:1 era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Pero acá habla de una persona o de dos. Dos personas hablan. El Verbo y Dios. Y al final dice que el Verbo era Dios. Entonces habla de un Dios y de otra persona. Cuando habla de Jesús, está hablando de su deidad, que es Dios manifestado en carne. Eso se le llama unión hipostática, la unión de lo divino y de lo humano. Escúchame bien. Dios en la segunda persona de la divinidad, Él no fue vestido de humanidad. Él no fue investido de humanidad, sino que Él fue revestido. Es muy diferente la encarnación de Cristo. Juan pronto identificará este verbo con Jesús en el versículo 14. Pero aquí establece la existencia de Jesús con la eternidad pasada con Dios. O sea, Jesús es preexistente. Él existía antes de su humanidad. Por lo tanto, María será la madre de Dios o la madre de Jesús, María. Porque Dios no tiene madre. ¿Te das cuenta? El término, el verbo del griego es logos. Transmite la noción de palabra divina y tiene un rico contenido teológico que viene desde el Antiguo Testamento. De ahí hay otro pensamiento filosófico hereje. Y hemos hablado la filosofía hereje de los ebionitas, que niegan la naturaleza divina de Jesús. ¿Sabes con quién se puede comparar en estos tiempos? Con los mal llamados testigos de Jehová. Ellos no creen esto. Con los mormones. Tampoco creen que Jesús es Dios. Y también las iglesias unicitarias. O que tienen este título. ¿Lo has escuchado? Iglesia Evangélica Apostólica en el nombre de Jesús. Esas son falsas. Ellos niegan la Trinidad de Dios. Acá tú lo estás leyendo. Ahora, ¿quiénes son los gnósticos? Los gnósticos negaban la realidad de la existencia humana de Jesús, muy contrario a los ebionitas. Los ebionitas negaban la realidad de la naturaleza divina, pero los gnósticos negaban la realidad de la existencia humana. ¿Sí te diste cuenta? Los ebionitas negaban la naturaleza divina de Jesús, pero los gnósticos negaban la naturaleza humana. El error gnóstico es refutado por el apóstol Juan en el primer versículo de su epístola. Lo que era, primera de Juan 1:1, lo que era en el principio. ¿Qué principio? Génesis 1:1. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. No, acá me he equivocado. Lo que era en el principio, lo que hemos oído, no está bien, Génesis 1:1. Lo que hemos visto en nuestros ojos. Juan vio al Maestro Divino. ¿Sí o no? Es más, Juan estuvo con las 3 Marías en la cruz. Fue el único de los apóstoles
que estuvo ahí en los pies de Cristo cuando fue crucificado. Estaba María, la madre de Jesús, María Magdalena y María, la esposa de Cleofás, y estaba Juan. Por eso el maestro le dice, he aquí tu madre y he aquí tu hijo. ¿Te acuerdas esa parte? ¿Para qué? Para que ambos estén juntos, para que ambos se cuiden y para enseñarnos a nosotros. Mucha teología hay en esas palabras. Entre una de ellas es el honrar a los padres. Existe otra filosofía equivocada que son los arrianos. Los arrianos afirmaban la preexistencia de Jesús, pero negaban su divinidad. O sea, ellos decían, sí existe Jesús antes de su nacimiento, pero no era Dios en la segunda persona. Esta es la posición de la secta de los mal llamados testigos de Jehová. O sea, si hablamos entre estas filosofías sectarias, los arrianos son los que están en esta dirección con los testigos de Jehová. De ahí están los nesterianos. Creían que dos personas habitaban en el cuerpo de Cristo, la persona humana y la persona divina. Dos personas, y no es así. Es Dios hecho carne. No es Dios, su divinidad y humanidad. Cuando uno le pone li, hace un cuarteto de la Trinidad. Es Dios hombre. Nunca se dice Dios y hombre. Se dice Dios hombre. ¿Me entiendes? Si tú dices y, estás hablando como dicen ellos. Creían que dos personas habitaban en el cuerpo de Cristo, la humana y la divina. Y para terminar están los eutiquianos. Fueron al extremo opuesto y dijeron que las dos naturalezas, la humana y la divina, se mezclaron para formular una tercera naturaleza, totalmente distinta de las dos naturalezas originales. Esto está totalmente ni entendible. ¿Te das cuenta? O sea, se juntaron las dos, la divina y la humana, para crear una tercera naturaleza mezclada. Realmente esto no tiene razón de ser. En el libro de Systematic Theology del doctor Strong, él explica, en una persona, Jesucristo, hay dos naturalezas, una humana y una divina, cada una en su totalidad. Cuando dice cada una en su totalidad, que la divina en su totalidad es Dios, en sí mismo, autoexistente, soberano, santo, y en su humanidad es totalmente humano. De ahí dice, estas dos naturalezas están indisolublemente unidas, o sea, no se pueden dividir. Entonces es Dios hombre, no es Dios y hombre. Dios y hombre es herejía. Pero de tal forma que no se forma ninguna tercera por ello, sino que son una, pero divina y humana. Ahora, en el libro del teólogo Charles Hodge, hay un hombre llamado Charles Baker. En el libro Theology, en la página 300, dice, siempre dice yo, mi, mío. Siempre se lo trata de tú, ti, tuyo. Siempre se habla de él como él, su, suyo. Era la misma persona a quien se le dijo, desde el principio, tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tu mano. Hasta ahí algunos escritores. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento tenemos al hombre hecho a imagen de Dios, y en el Nuevo Testamento vemos a Dios hecho a la imagen de hombre. ¿Qué significa? En el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, dice, hagamos
una pluralidad de majestuosidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. En primera instancia, Marilyn, la imagen es la moral de Dios en el hombre. La semejanza, en primera instancia, es el ejercicio de autoridad desarrollado en el hombre, de la creación. Pero en el Nuevo Testamento vemos a Dios hecho a imagen del hombre, refiriéndose acá que Dios ingresa, el Dios eterno, al mundo natural de los hombres. Siendo Dios espíritu, Juan 4:24, se involucra al mundo tangible, material del hombre, y es revestido de humanidad. ¿Alguna pregunta? Ninguna.